Hola, buenos días, buenas tardes o noches, dependiendo de cuando estén escuchando este audio, viendo este video. Espero se encuentren muy bien y que todo vaya muy bien en donde están, que estén bien de salud y que sus familias también se encuentren bien. Pues seguimos en la misma situación de contingencia y es por ello que sigo dejando grabadas las sesiones. Estaba pensando, eso lo dejo a partir de sus comentarios, si desde su casa tuvieran el acceso a internet, podemos tal vez entablar la videollamada o si no, de todas maneras, estar como en contacto a la hora de la clase para realizar tal vez las actividades o para dudas, etcétera, pero ya ustedes me comentarán para que no solo se quede como en, ya nos mandó el video y ya, ¿no? Entonces sí me gustaría como que si hubiera comunicación todavía. Muy bien, pero por lo pronto, pues vamos a empezar la sesión del día de hoy. La semana pasada, si tuvieron oportunidad de revisar, estuvimos viendo lo que era la difusión de los resultados en un caso hipotético donde nosotros ya hicimos una investigación. Lo siguiente sería compartir esos resultados o ese conocimiento que ya previamente obtuvimos. Y dijimos que eso se podía hacer de diferentes maneras o por diferentes medios. Vimos como muy rápidamente que se podía hacer mediante un tríptico, es decir, un folleto, mediante carteles, quizá mediante notas o para una exposición o mediante un informe, que fue lo que comenzamos nosotros a elaborar, un informe o un reporte. Vamos entonces hoy a revisar la actividad 2. Se llama Elaboro recursos para difundir los resultados. Nos dice que en esta actividad se van a elaborar, o en este caso vamos a revisar los recursos necesarios con la anticipación requerida que va a permitir que sirvan como apoyo para realmente exponer o compartir los resultados de nuestra investigación. Espero que el audio se esté escuchando bien. Estoy con audífonos. Y bueno, nos dice, lee con mucha atención la historia Un giro inesperado que se encuentra en la antología Vidas Cruzadas, Misterio, Suspenso y algo más. Entonces nos pide hacer una lectura. Es muy cortita. Se llama Un giro inesperado. Les compartiré las capturas por separado por si aquí no se logra apreciar bien. Y esto lo dejaré a lectura individual de cada uno. No es muy largo, termino aquí. Son solo 3 hojitas. Se dan un tiempo para leerla muy rápidamente. Pueden pausar el video. Y posteriormente vamos a revisar estas preguntas. Nos dice, reflexiona. ¿Qué problema tiene José Gallegos? Así muy rápidamente, en resumen, la historia habla de un señor que se llama José Gallegos, que está escribiendo una historia, pero necesita inspiración, o precisamente como él lo llama, necesita un giro inesperado. Y menciona nuestra narración que se encuentra con alguien a quien le pide ayuda. Entonces, aquí el problema de José Gallegos, pues es que no sabe cómo terminar o continuar su historia, necesita inspirarse. ¿Y cómo es la persona a quien le pide ayuda? Pues es realmente no nos la describen, ¿no? No nos dicen con quién se encuentra, solo que se encuentra con alguien que le pide ayuda. ¿Y qué función crees que desempeña Pepe Gallegos? Pues sería en cuanto a lo que está tratando de encontrar mediante su búsqueda.
para su historia. Y bueno, esas fueron 3 preguntitas relacionadas al texto que les compartiré junto con este video, pero por separado por si tienen problemas para visualizarlo. Nos dice, en otras historias que has leído en este módulo, has visto que la vida da giros inesperados. Y verdaderamente que sí. Muchas veces tenemos que entender lo que sucede sin que nos lo digan de forma directa. A esto se le llama deducción y es algo que has ido practicando mientras lees las diferentes historias. Ok, entonces deducir significa dar una interpretación o inferir, reflexionar a qué se refiere determinada situación o determinada cuestión sin que nos lo digan de forma directa, como aquí lo menciona. Por ejemplo, en este caso, en el de la lectura, no nos dice con qué persona está José Gallegos o a quién le pide ayuda. Entonces nosotros vamos deduciendo, ¿no? ¿Quién podría ser ese personaje? Ya habíamos visto la definición de deducción. Pero es una forma de razonamiento que consiste en partir de un principio general conocido para llegar a un principio particular desconocido. Bueno, está un poquito, tal vez no muy explícita la definición, pero pues tal cual es un método de razonamiento en el cual mediante a partir de algo que yo conozco o que yo sé, voy a llegar a una nueva conclusión. Por ejemplo, si mis padres salen de trabajar siempre o llegan a casa a las 2 de la tarde y yo conozco sus hábitos, pero en algún momento o un día pasa de las 2 y no han llegado, yo puedo deducir que están atorados en el tráfico o que pasaron a hacer algún otro mandado, por ejemplo, ¿no? Entonces es a partir de algo que yo conozco, formo un nuevo conocimiento, pero del cual pues puede que sea verdadero o puede que no. Busquemos otro ejemplo. Entonces, continuando, estaba tratando de buscar otro ejemplo para que no quedara tan confuso, pero pues sí, sería tal cual, a partir de algo que yo sé, que conozco verdaderamente, eh, hago un nuevo razonamiento, deduzco una situación. Otra situación sería, esta pizzería no abre los días miércoles. Es miércoles, por lo tanto, deduzco que la pizzería está cerrada. O si dejé un pastel en el refrigerador, pero después voy y ya no está, deduzco que alguien de mi familia se lo comió. y ejemplos así, ¿no? Entonces sí sería como, hay que entender una situación o lo que pasa sin que nos digan lo que está ocurriendo de forma directa. Y precisamente esto es la deducción. Entonces, volviendo al caso de la historia, habría que deducir a quién le pidió ayuda el personaje principal. Ok, y nos pregunta, ¿quién crees que es la persona a la que le está pidiendo ayuda don Pepe Gallegos? Al leer con atención o pues se vale no regresar a la lectura,
pues uno se da cuenta de que solo se lo encuentra de la nada, ¿no? No te da más características de la persona con la que se encuentra, más que también está haciendo como un estudio, menciona algo de su círculo de estudio, pero no te dice más. Te dice que desde cuándo lo conoce, pero pues no te da mucha información, ¿no? Y dice que qué te llevó a esa conclusión. ¿Quién sería? ¿Un amigo suyo? ¿Un familiar? ¿Un compañero de su estudio? No sé. Pero finalmente nos dice que el personaje misterioso eres tú. Es quien lo está leyendo. Eso se dedujo. Eso fue una deducción. Y ya regresando al texto, la única información que nos da es ayudarlo yo. Claro, pero ¿cómo? ¿Qué puedo hacer si yo jamás he escrito nada? Bueno, tal vez en alguna ocasión. Algo que me pedían como requisito para cursar en el módulo en el círculo de estudios. Nada que saliera todo de mi mente o de mi corazón. ¿Cree que de verdad yo puedo ayudarlo? Y Pepe le contesta, es un buen momento para emprender la aventura, no debes tener miedo. Y pues, ¿cómo lo deduces? Pues tal vez porque te identificas con lo que dice, ¿no? Es como, pero si yo jamás he escrito nada o no he escrito tantas cosas, ¿cómo te voy a ayudar a escribir a ti el final de tu historia o esa parte de tu historia? Entonces hace que te identifiques, ¿no? Es por eso que se puede deducir que el personaje con el que se encuentra Pepe eres tú. Está muy interesante la historia. Y bueno, ahora nos presenta como un cómic. Nos dice, en la siguiente historia, Pepe Gallegos y tú platican. Está chistoso eso, ¿no? Y bueno, dice, lee lo que te dice don Pepe y escribe lo que tú le responderías. Pues es una conversación, ¿no? Hipotética, imaginaria. Entonces está de nuevo don Pepe y dice, pues qué gusto que me ayudes con esta labor que es tan importante, de verdad, gracias. Dime, ¿cuáles son los temores que tienes ahora para ayudarme a escribir una historia? Aquí ustedes hagan la reflexión. ¿Se sentirían preparados para escribir una historia? ¿Qué creen que les faltaría para poder hacer un escrito, una redacción? Entonces dice de nuevo don Pepe, yo te voy a contar que cuando empecé a escribir tuve dos grandes problemas. El primero fue identificar qué quería decir y aunque no lo creas encontré muchas formas que me podían ayudar a comunicarme. ¿Cómo lo identificarías tú? Y bueno, este es un punto muy importante. Es que hay que identificar qué se quiere decir cuando se está escribiendo un texto. Y nos dice, el segundo problema, el de don Pepe, fue entender y practicar cómo usar las reglas y signos ortográficos. Esto también es muy importante. Como ya lo he mencionado, como ya hemos platicado, pues para que un texto sea verdaderamente un buen texto, debe tener una buena ortografía y usar reglas gramaticales. Claro que esto se logra precisamente practicando, ¿no? También leyendo, equivocándose y pues seguir aprendiendo, ¿no? Y pues ya nos pregunta Pepe que cómo andamos en reglas y signos ortográficos. Y precisamente lo que les digo, nada que con practicar no se pueda superar. Entonces, para una buena redacción, para escribir, hay que saber qué se quiere decir y ya por último afinar detalles, ¿no? Ortográficos y gramaticales que seguiremos practicando. Lo importante en todos los retos de la vida es buscar, en lugar de los temores, lo que te entusiasma, lo que te ilusiona. Y nos dice que te impulsa a escribir. Y bueno, eso es algo muy interesante, ¿no? Pues que hay que perderle el temor a, pues no me va a quedar bien. O no sé si les ha llegado a pasar como, no, pues mejor no hago esta actividad porque no me siento segura para hacerla o realmente no sé cómo se escribe esta palabra o cosas así, ¿no?
Pero pues no hay que tener temor, mejor hay que continuar aprendiendo, hay que seguirse equivocando para precisamente ir corrigiendo y que se vayan ajustando todos estos detalles. Es parte de aprender. Y aquí hace una buena analogía. Dice, ¿cuántas veces te caíste antes de aprender a caminar? Entonces, pues no hay nada que temer en cuanto a escribir para llegar a tener un buen nivel de redacción, pues hay que practicar mucho. Igual de la lectura, para que sea más fluida, para tener una mejor comprensión, hay que leer mucho. Pero pues no hay que espantarnos de los errores, ¿no? Y nos dice, algunos de los problemas que muchas personas argumentan al decidirse escribir tienen que ver con lo que acabas de platicar con Pepe. Y bueno, como recordarán, hay varias reglas y signos ortográficos que se tienen que tomar en cuenta para hacer una redacción, para cualquier tipo, desde la más cortita, como lo sería tal vez un folletito, hasta lo más largo, como lo sería un ensayo extenso, ¿no? Y pues esto precisamente no implica que ya tengas que conocer todas las palabras del mundo ni aprenderte de arriba para abajo todas las reglas ortográficas, eh, ni nada por el estilo, ¿verdad? Es solo pues tener un cierto manejo de la lengua, como dice aquí, ¿no? Y este cuadrito de acércate a la escritura nos dice, para comunicar por escrito nuestras ideas, pensamientos, sentimientos y deseos, es necesario ser claros y precisos en lo que redactamos o escribimos. Como decía anteriormente, hay que saber lo que queremos decir. Eso lo podemos tener ya en mente, ¿no? Desde antes de empezar a escribir. También no es solo como que igual vayamos a ponernos frente a un papel sin saber qué vamos a decir. Tenemos que tener ya cierto plano de estrategia en mente de lo que queremos comunicar. Y para ello hay que ser claros y precisos para redactarlo. Y pues una buena estrategia sería como, primero con las palabras que me vengan a la mente, ¿no? Tal cual como yo lo expresaría hablando. Eso es una buena estrategia, ya que se tiene un primer borrador, como ya habíamos comentado, un primer borrador es un primer intento, un primer ejercicio de escritura, y después sobre este borrador se va trabajando, se va corrigiendo. Y dice, continuemos con el caso de Ramiro. Si recuerdan, Ramiro era el señor que hizo un texto y quería compartir sus resultados. Lo vimos en la otra clasecilla. Y entonces nos dice, después de reflexionar acerca de la importancia de escribir, Ramiro se dispuso a elaborar los recursos que va a usar durante la presentación de los resultados de su investigación. Está convencido de que tendrá que consultar continuamente aspectos gramaticales y de ortografía, pero siempre después de escribir lo que quiere comunicar. Aquí hay un aspecto muy importante. Hay que consultar los aspectos gramaticales y de ortografía, pero después de escribir lo que ya comunicaste. Entonces, no se trata de que, ay, no se me ocurre ninguna palabra o no tengo idea de cómo decir eso. No, seguramente sí se te ocurre con determinadas palabras, como ahorita les digo, sería como tú lo expresarías hablando. Así escríbelo. Sobre eso puedes trabajar y ya después revisarás aspectos de gramática y de ortografía sobre lo que ya escribiste. Y así se va corrigiendo y se va mejorando. Nos dice, lee en la revista Ventanas al Poder, El Poder de la Información, el texto La Rabia, que muestra parte de los resultados de la investigación de Ramiro. Nuevamente nos manda ahora a una revista. Se llama este texto La Rabia. De igual forma se los mando por separado por si no alcanzan a leerlo con claridad. Y bueno, nos da una descripción, ¿no? De lo que es la rabia. Vamos a leer solo este párrafo. Se los dejo para que lean lo demás.
La rabia es una enfermedad mortal causada por un virus que afecta el sistema nervioso. La rabia afecta a muchos mamíferos que son mantenidos en casa como mascotas, por ejemplo, perros, gatos y monos. Esta enfermedad se transmite al hombre principalmente por la saliva de animales infectados a partir de una mordedura, rasguño o lamedura sobre piel o mucosa. Entonces dice que es una enfermedad que se transmite de animales a humanos y que afecta al sistema nervioso, que se transmite a partir de que un animal doméstico te muerda, te rasguñe o haga una lamedura sobre tu piel. Y pues te da más descripción del mismo. Se dice que la enfermedad no tiene tratamiento, así que una vez en que se desencadena, no tiene cura, pero te da medidas de prevención. Nos dice que hay que vacunar cada año a nuestras mascotas y que de preferencia también a los animales que son pues lamentablemente callejeros. Hay que observar o alejarse, alejarse e informar a las autoridades correspondientes cuando se detecte un cambio como los antes señalados en los animales, seguramente los antes descritos aquí. Y dice que en el caso de personas mordidas por animales que puedan tener rabia, se debe hacer la denuncia a las autoridades para que el animal se capture. Hay que promover campañas de vacunación y contar con las vacunas antirrábicas suficientes. Pues ya depende de los sistemas de salud, ¿no? De cada ciudad. Y bueno, este es un texto, ¿no? Es relativamente corto, informativo de qué es la rabia y cómo prevenirla. Desconocía que era tan grave y que no se curaba. Pues sí, es un texto interesante, que se supone que fue la investigación que hizo nuestro personaje del libro que vimos la otra clase, que se llama Ramiro. Bueno, ya concluimos el texto y nos dice, continúa con esta actividad, tomando en cuenta que difundir, dijimos que difundir era comunicar, compartir información que tenemos con otras personas y que comunicar implica hacerlo bajo ciertas reglas, precisamente para que se logre entender el mensaje o lo que queremos decir. Elabora un dibujo con el texto que consideres necesario para alertar a tu comunidad o colonia del peligro de contraer la rabia. Esta será una pequeña actividad de la sesión. Hacer un pequeño dibujo y el texto que se considere necesario, el que ustedes consideren importante, para alertar sobre la rabia o para informar sobre sus riesgos y cómo prevenirla, ¿no? Dice que un día recomendaría que no fuera mucho texto, sino solo el necesario. Aunque no sean unos expertos dibujantes, yo tampoco lo soy, pero lo que se les ocurra, ¿no? Puede ser un animalito mordiendo a alguien, etcétera, ¿no? Esa es una actividad de clase. Si tienen la oportunidad, mandarme fotito por ahí. Y nos dice por qué elegiste ese dibujo. Seguramente es uno representativo de la rabia. ¿Qué características lo hacen necesario para aparecer junto al texto? ¿Y qué otros gráficos se podrían utilizar para que tu mensaje fuera impactante? Esto es muy importante. Y bueno, vamos a leer este cuadrito de Acércate a la escritura. Una imagen dice más que 1000 palabras. Las imágenes, los colores y los distintos tipos de letras son un medio para apoyar la comprensión del lector. Son ideales cuando pretendemos difundir la información. Y esto es muy cierto, ¿no? Precisamente una imagen llama mucho la atención. Y justamente si se usa bien, dice más que 1000 palabras. Porque pues siempre va a ser llamativo, ¿no? Los colores, la letra que se utilice, la imagen. Esto apoya para que tú como lector comprendas mejor lo que te quiere decir. Y son muy rápidos para difundir información. Estamos rodeados todo el tiempo de imágenes, ¿no? Por ejemplo, si vamos caminando, pues posiblemente veamos un montón se me fue el nombre de estos anuncios en las alturas,
Se me fue completamente el nombre, si alguien sabe cómo se llaman. Espectaculares, los espectaculares, ya recuerde. Eh, pues son muy llamativos, ¿no? Están en todos lados, colores, imágenes, frases cortas, publicitarias, por ejemplo. Es un ejemplo de difusión de la información. Tiene diferentes objetivos. Por ejemplo, uno que ya mencioné sería la publicidad, pero también lo puede ser el informar. Por ejemplo, ahorita con la situación de la pandemia, seguramente hemos visto muchas imágenes relacionadas a la misma y que son llamativas y que en pocas palabras nos dice o nos advierte de los cuidados que tenemos que tener, valga la redundancia. Y bueno, esto precisamente nos lleva a un medio informativo muy importante que es el cartel. Ya habíamos mencionado un poco al respecto y al realizar la actividad anterior pudieron ser parte de la creación de uno, ¿no? ¿Qué es un cartel? Es un medio de difusión de la información que a través de imágenes, texto, colores llamativos, te informan, te tratan de convencer, de vender o simplemente de que conozcas determinada situación. ¿Para qué se utilizan? Ya lo dijimos, publicidad, como medio de difusión de la información, para advertir, etcétera. ¿Qué elementos son fundamentales? Precisamente el fundamental y básico sería una imagen. Un cartel sin una imagen llamativa no es un cartel, sería un simple papel con texto. La imagen es un elemento fundamental en un cartel. Lo sería también una frase llamativa que llame la atención. Y tal vez algún detalle para comunicarte o para obtener más información. Y nos dice que revisemos los carteles que han aparecido a lo largo de las actividades. Este, por ejemplo, sería uno. Nos dice, cuide el agua. Al enjabonarte, cierra la llave. Y está muy claro el mensaje, ¿no? Cierra la llave, cuida el agua. ¿Y qué es la imagen? Una llave, es agua. Otro, por ejemplo, sería este, ¿no? Son de los que ya hemos ido viendo en el módulo. Dice, recuerda que para ayudar al ambiente debes reducir tu consumo de productos, reciclar todos los envases que puedas y reutilizar los objetos y envases que compres. Y nos dice la frase, lleva a cabo las 3 R, que son reducir, reutilizar y reciclar. Y es una imagen de un mundo, ¿no? Representa el planeta, este es el sol soplando. Y bueno, te recuerda la importancia del cuidado del ambiente. Son ejemplos de carteles, ¿no? Una imagen llamativa, frases en pocas palabras que expresen lo que quieres decir y quizá una frase que sea más impactante, que en este caso sería lleva a cabo las 3 R. Esos son ejemplos, ¿no? Nos dicen que se parecen los carteles. Bueno, como ya vimos, se parecen en que son coloridos, tienen una imagen, esa imagen es grande, llama la atención y está 100% relacionada al tema del cartel. ¿En qué son diferentes? Pues lo sería más que nada en el tema, ¿no? Y tal vez en la utilización del texto, que usaban un poco más de texto, en el de las 3 R. ¿Qué no puede faltar? Ya mencionamos una imagen llamativa, un eslogan o frase de impacto, información necesaria y específica que comunique lo que quiere comunicar muy claramente y en pocas palabras. ¿Y qué material se hacen? Pues pueden ser en papel, por ejemplo, simplemente, o pueden ser los gigantes de los espectaculares, que ya no serían como masivos, y puede ser digital, como ya lo vimos ahorita, pues podemos encontrar en un libro. Y ahora nos da características, nos dice, el cartel es un material gráfico cuya función es lanzar un mensaje al espectador para que éste lo capte, lo recuerde y actúe en forma concordante con lo sugerido. ¿Qué significa concordante?
Concordancia significa correspondencia de una cosa con la otra. Entonces, si tú actúas concordante con lo sugerido, por ejemplo, si vemos un cartel ahorita, lávate las manos. Si yo me lavo las manos, este cartel me sugiere que me las lave, voy a actuar de esa forma. Y yo lo capto y lo recuerdo. Y ese es el objetivo de un cartel, comunicarte algo, lanzarte un mensaje para que tú actúes de cierta manera o sepas cierta información. Y da un dato muy curioso, dice algunos estudiosos llaman al cartel un grito en la pared. Y es muy cierto, ¿no? Porque pues llama la atención. Características. Imagen sencilla, pero llamativa. Mensaje corto, claro y preciso. Letra grande, que vaya de acuerdo con el espacio, tamaño y color del cartel. Esto también es un aspecto clave. Por ejemplo, no sería bueno usar colores muy chillantes para el fondo del cartel, como lo sería, por ejemplo, un rojo muy brillante o fosforescente, porque si haces una mezcla mala de los colores, la gente no lo va a ver, porque más allá de llamar la atención, les puede ser molesto a la vista. Entonces hay que elegir los colores necesarios, más bien los colores adecuados para el cartel. El tamaño está condicionado por el lugar en el que se coloque y la distancia a que pasarán las personas. Como comentaba ahorita, no sería lo mismo poner un cartel en mi escuela que tal vez un cartel en el centro de la ciudad, ¿no? O en una plaza pública. Hay que hacerlo de manera adecuada y que se note. Y aquí precisamente hace hincapié en los colores, ¿no? Usar colores llamativos que contrasten entre sí, que combinen la imagen, el color de letra, el fondo, etcétera. Y aquí de algunos ejemplos, ¿no? Violencia intrafamiliar. Y pues se describe claramente, ¿no? Con el dibujo. Aquí tenemos otro. Dice, es tiempo de superarse. Nuevo material, con educación para la vida y el trabajo. Seguro aquí promueve algún tipo de libro, ¿no? Es una imagen, está leyendo, trabajando. Nos dice nuevo material. Este es otro cartel. Nos sugiere hacer compras, ¿no? Nos da diferentes precios desde un supermercado, claramente. Etcétera, ¿no? Este sería, por ejemplo, como un volante, más bien, ¿no? Son de los que te dan. Este ya no sería un cartel. Sería algo así como un volante. Por lo general, este sí siempre trata de venderte algo. Y vamos a complementar elementos del cartel. Bueno, aquí un ejemplo es que, bueno, al menos a mí este verde se me hace muy chillante, pues porque ya estoy haciendo esto un poco más de noche. Yo haría un color, pondría un color menos chillante aquí. Bueno, y nos dice lo mismo, ¿no? Un cartel se compone de un fondo, imagen y tipografía, es decir, un tipo de letra, y puede variar según el cartel. Debe ser fácil de visualizar y con pocas palabras, pero que sea accesible, que se entienda. Capta la atención de quien lo ve y lo lleva, o aquí dice un poco violentamente, ¿no? Lo obliga a que perciba el mensaje, a que lo capte, lo entienda y actúe de cierta manera. De nuevo, características, llamativo, que sea simple pero concreto, que exprese el mensaje con la menor cantidad de elementos, tampoco lo puedes saturar de letras ni de dibujos, que sea comprendido fácilmente, que verse desde varios metros, que se vea, perdón, desde varios metros, que tenga una buena composición y que sea creativo.
Y aquí nos menciona también un dato importante. Dependiendo de su objetivo, hay informativo, de propaganda o publicitario. El informativo está planeado para comunicar un evento, espectáculo, reunión, un curso, conferencia, etcétera. Mientras que el propagandístico, pues seguramente se refiere a algo político. Y por último, el de publicidad, pues claramente nos quiere vender algo, ¿no? Y aquí de nuevo vemos algunos ejemplos de carteles. Por ejemplo, este es como de un juego de básquetbol, ¿no? No a la violencia contra la mujer. Me parece que ya lo habíamos revisado en la otra clase. Hay un montón de carteles que podemos encontrar en muchos lugares. Y bueno, por la sesión de hoy sería todo. Dejaré una pequeña tareita, aparte de la del dibujo del cartel de la rabia, que es en un medio digital, no es necesario que compren un periódico, y que cuando la tengan hagan un pequeño resumen. Es como precisamente lo es un resumen, no se extienden demasiado. Eso también envíenmelo, y de preferencia que sea una noticia positiva, nada de muertes o cosas así. Y pues un resumen con sus propias palabras. En este caso sería, perdón, se me fue el nombre. Ay, un paráfrasis, por favor. Con sus palabras lo redactan. Igual ahorita les mando la captura. Y por último, dice que hagas como una historia de los personajes más importantes de la noticia. Pero sí, me parece bien que también hagan esto. Es como escribir una pequeña historia, ¿no? Nos dice, puede ser desde el político que dio la rueda de prensa o la mujer que atropelló una gallina, dependiendo de su noticia, ¿no? Es decir, contar la historia dependiendo de el personaje que ustedes elijan, desde su punto de vista. Por ejemplo, si la noticia es eh, logran salvar una especie en peligro de extinción. Entonces ustedes pueden escribir, por ejemplo, la historia o la noticia más bien, siendo el animal salvado. ¿Qué dirías, no? Como, por fin mi familia está de vuelta, cosas así. Es un ejemplo, ¿no? Tal vez suene muy loco, pero está bien. Es para que vayan perdiendo el miedo a escribir, con, como puedan, ya iremos corrigiendo. Este sí me interesa mucho que lo hagan. Parafrasear una noticia y ahora contar la noticia desde el punto de vista de alguien que me parte de esa noticia. Y bueno, sería todo por la sesión de esta semana. Cualquier cosa, ya saben, con confianza, mándenme un mensaje, escríbanme. Si es necesario, nos ponemos de acuerdo y hacemos llamado, videollamada. Y espero sus tareas. Esta más que nada de la noticia, sí me interesa mucho, que implica redacción. Y por último, el dibujito, ¿no? De la rabia. Eso también es de tarea. Ya les mando las capturas de los textos y nos vemos la siguiente semana. Más bien, seguimos en contacto. No nos vemos aún, no nos escuchamos directamente, pero cualquier cosa estoy al pendiente. Nos vemos, muchísimas gracias.